20 de marzo de 2016, Gran Premio de Australia. Fernando Alonso, 2 veces campeón del mundo, se enfrenta a la muerte en un escalofriante accidente a más de 300 km por hora, dejando a su McLaren destrozado girando en el aire en una danza macabra con el asfalto, atrapado en un amasijo de fibra de carbono y metal retorcido. El año 2016 marcaba el inicio de una nueva temporada en la Fórmula 1, y con ella, la esperanza de un resurgir para uno de los pilotos más talentosos de la parrilla, Fernando Alonso. Tras un decepcionante regreso a McLaren en 2015, el asturiano se preparaba para afrontar su segunda campaña con el equipo británico, con la mirada puesta en recuperar el protagonismo perdido. Durante el invierno, en las instalaciones de Woking, los ingenieros de McLaren habían trabajado incansablemente para mejorar el rendimiento del monoplaza. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, la realidad se impuso en los primeros entrenamientos del Gran Premio de Australia. El equipo aún se encontraba lejos de los punteros. La nueva asociación con Honda, impulsada por el visionario Ron Dennis, había generado grandes expectativas. Dennis estaba convencido de que para volver a ganar títulos, McLaren necesitaba ser un equipo oficial con motor propio, como en los gloriosos años de la asociación con la marca japonesa en el pasado. Pero el camino hacia el éxito se presentaba largo y tortuoso. En la clasificación del sábado, Alonso y su compañero Jenson Button tuvieron que conformarse con el 12º y 13º puesto respectivamente, a más de 1,5 segundos del mejor tiempo. Una nueva sesión de clasificación por eliminación, que buscaba añadir emoción, no hizo más que confirmar el difícil momento que atravesaba McLaren. A pesar de ello, Alonso se mostraba optimista y satisfecho con los progresos realizados, consciente de que la temporada sería un largo maratón. Sin embargo, ni él mismo podía imaginar el dramático giro que tomarían los acontecimientos al día siguiente, cuando se apagasen los semáforos en Albert Park. El domingo 20 de marzo de 2016, a las 4 de la tarde, los semáforos del circuito de Albert Park se apagaron, dando inicio a una temporada de Fórmula 1 que prometía emociones fuertes. Sebastian Vettel, al volante de su Ferrari, protagonizó una salida fulminante, adelantando a los Mercedes de Hamilton y Rosberg, colocándose en cabeza. Mientras tanto, Fernando Alonso, que había arrancado desde la 12ª posición, peleaba por ganar posiciones en el centro del pelotón. Las primeras vueltas transcurrieron sin mayores incidentes, hasta la vuelta 17, cuando Alonso se encontró detrás del Haas de Esteban Gutiérrez en la aproximación a la temida curva 3. Con el DRS abierto, Alonso se lanzó al ataque, buscando superar al mexicano a velocidades de vértigo. Fue entonces cuando sucedió lo impensable. La rueda delantera derecha del McLaren impactó con la trasera izquierda del Haas, desencadenando un accidente espeluznante. El monoplaza de Alonso se desvió violentamente, chocando contra el muro a 305 km por hora, para luego dar varias vueltas de campana. El McLaren dio varios giros en el aire antes de aterrizar en la grava e impactar nuevamente contra las protecciones. La carrera fue interrumpida con bandera roja, mientras los servicios médicos se apresuraban a socorrer a los pilotos. El mundo entero aguardaba noticias sobre el estado de Fernando Alonso, temiendo lo peor tras presenciar semejante accidente. En cuestión de segundos, el mundo de la Fórmula 1 contuvo la respiración al presenciar uno de los accidentes más impactantes de los últimos tiempos. Fernando Alonso, 2 veces campeón del mundo, se encontraba en el centro de un desastre que parecía sacado de una película de acción. Gracias a los sensores implementados por la FIA, pudimos conocer la magnitud de las fuerzas a las que estuvo sometido el piloto español. El primer impacto contra el muro generó una desaceleración lateral de 45 G, equivalente a pasar de 100 km por hora a cero en apenas 0,06 segundos. El casco de Alonso golpeó violentamente el reposacabezas en 2 ocasiones, explicando los picos registrados por los acelerómetros. Pero esto fue solo el principio. Tras rebotar contra el muro, el McLaren se deslizó sobre la hierba y se adentró en la trampa de grava, donde comenzó una secuencia aún más espectacular. El monoplaza se inclinó sobre su costado y se elevó en el aire, alcanzando una desaceleración lateral de 46 G. Durante 0,9 segundos, el tiempo que separaba a Mercedes y Ferrari en la clasificación, Alonso se convirtió en un pasajero de su propio coche, girando 540 grados en una escena que parecía desafiar las leyes de la física. El aterrizaje fue tan violento como el despegue. El impacto contra la grava generó una aceleración longitudinal de 20 G, antes de que el McLaren diera un último rebote y se detuviera finalmente junto a las barreras de neumáticos, con Alonso completamente desorientado en su interior. Mientras Gutiérrez, que había sufrido un trompo menos aparatoso, preguntaba angustiado por el estado de su colega. Las cámaras enfocaban el amasijo de fibra de carbono que segundos antes era un monoplaza de Fórmula 1. La carrera fue interrumpida de inmediato con bandera roja.
y los servicios médicos se apresuraron a socorrer a los pilotos. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Ante el asombro de todos, Fernando Alonso emergió por su propio pie de los restos de su McLaren, milagrosamente ileso tras un accidente que parecía sacado de una pesadilla. Si te está gustando este vídeo, suscríbete ahora mismo para no perderte próximos vídeos. Tras el impacto inicial, las reacciones no se hicieron esperar. Fernando Alonso, aún conmocionado por lo sucedido, se mostró consciente de la magnitud del accidente y de la fortuna que había tenido al salir ileso. Soy consciente de que hoy he gastado parte de la suerte que me quedaba en la vida, declaró el asturiano ante los medios, agradeciendo a McLaren y a la FIA por los avances en seguridad que le habían permitido sobrevivir a semejante impacto. Con su característico humor, Alonso describió la experiencia de una manera que quedaría grabada en la memoria de los aficionados. Estaba volando, veías el cielo, luego el suelo, luego el cielo, luego el suelo. Quieres parar, pero no para, sigue y sigue. Fue bastante aterrador. Unas palabras que reflejaban la intensidad de un accidente que había dejado a todos sin aliento. Mientras Alonso era atendido por los servicios médicos, la carrera se reanudó con Nico Rosberg al frente, quien había aprovechado un error estratégico de Ferrari en la parada en boxes. El alemán de Mercedes se alzó con la victoria por delante de su compañero Lewis Hamilton y de Sebastian Vettel, que completó el podio para Ferrari. Un resultado que quedó eclipsado por el dramático accidente del piloto español. Las consecuencias del accidente no tardaron en hacerse notar. Alonso tuvo que ser trasladado al hospital, donde se le diagnosticó una costilla rota y neumotórax, una condición en la que el aire se acumula entre los pulmones y la pared torácica. Lesiones que le obligaron a perderse la siguiente carrera en Bahrein, dejando su asiento en manos del prometedor debutante Stoffel Vandoorne. El joven belga, campeón de la GP2 en 2015, aprovechó su oportunidad y logró un meritorio 10º puesto en su primera carrera en la Fórmula 1, sumando el primer punto para McLaren en una temporada que se presentaba complicada. Un debut soñado para Vandoorne, que sin embargo, llegaba bajo circunstancias dramáticas tras el escalofriante accidente de su compañero de equipo. El Gran Premio de Australia de 2016 pasará a la historia por el milagroso desenlace de un accidente, que pudo haber terminado en tragedia. Un recordatorio de los riesgos que asumen los pilotos cada vez que se suben a un monoplaza, y de la importancia de seguir trabajando en la seguridad de un deporte que no deja de evolucionar. El impactante accidente de Fernando Alonso en Australia dejó una huella indeleble en la Fórmula 1 y se convirtió en un catalizador para mejoras significativas en la seguridad. La FIA se dedicó a analizar exhaustivamente los datos del choque, buscando formas de optimizar la protección de los pilotos y la integridad de los circuitos. Se propuso la implementación de dispositivos biométricos en los monos de los pilotos y se introdujeron nuevas cámaras de alta velocidad para capturar detalles sin precedentes de los incidentes. Pero quizás la lección más trascendental fue la necesidad de continuar innovando en seguridad. Un año después, la FIA llevó a cabo simulaciones utilizando el halo, un dispositivo de protección para la cabeza del piloto que se hizo obligatorio en 2018. El accidente de Alonso fue un recordatorio crudo de los riesgos inherentes a la Fórmula 1, pero también un testimonio del compromiso inquebrantable del deporte con la seguridad. Aquel día, Alonso emergió de los restos de su monoplaza como un símbolo de resiliencia y determinación, recordándonos que, incluso en la era moderna, la seguridad sigue siendo una prioridad absoluta en la búsqueda de un deporte más emocionante y protegido para todos. Sin duda una historia de resiliencia, coraje y milagros que perdurará para siempre. Si quieres conocer más increíbles momentos del automovilismo, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.